El PSG no es el club más querido por la manera de cómo obtuvo su dinero, pero la realidad es que Luis Enrique ha logrado una historia de redención tan poderosa que ha hecho querido al equipo. El entrenador, conocido por su carácter indomable y su visión táctica implacable, ha escrito un nuevo capítulo en su carrera, uno que resuena con esperanza, resiliencia y un talento para transformar lo imposible en realidad, desde los días oscuros de su vida personal hasta el Mundial de Qatar 2022, donde la suerte le dio la espalda al frente de la selección española. Luis Enrique ha emergido como el arquitecto de un PSG que no solo compite, sino que aterroriza a los gigantes de Europa. Luis Enrique es un hombre que tocó fondo y encontró en París la oportunidad de reinventarse, apostando por la armonía colectiva sobre el brillo individual y sacando lo mejor de jugadores como Ousmane Dembélé, un talento que el mundo había dado por perdido. Para entender la magnitud del renacer de Luis Enrique es necesario retroceder a los momentos que lo definieron. En 2019, mientras dirigía a la selección española, Luis Enrique enfrentó una tragedia que cambiaría su perspectiva para siempre: la pérdida de su hija de tan solo 9 años tras una batalla contra el cáncer. Este golpe devastador lo llevó a abandonar temporalmente el banquillo de España, dejando atrás un proyecto que había comenzado a moldear con su característica intensidad. Su regreso en 2020 fue un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. Mostró al mundo un Luis Enrique más humano, uno que hablaba abiertamente de su dolor, pero que también canalizaba su energía en el fútbol como una forma de sanación. Sin embargo, el destino no le facilitó las cosas. En el Mundial de Qatar 2022, España llegó con una generación de jóvenes talentos como Pedri, Gavi y Ferran Torres, impregnados de la filosofía de posesión y presión alta que Luis Enrique había perfeccionado en el Barcelona. El equipo ilusionó en fase de grupos, pero el sueño se desmoronó en los octavos de final contra Marruecos. Fue un partido dominado por España, donde controlaron el balón como nadie, pero la falta de pegada y una tanda de penales fatídicos terminaron con las esperanzas de la Roja. La prensa fue implacable. Luis Enrique, el culpable de otro fracaso. Las críticas llovieron, ignorando un partido donde la suerte jugó un papel cruel. Para muchos, ese fue el fin de Luis Enrique como entrenador de élite, pero él, fiel a su naturaleza, no se rindió. En el verano de 2023, cuando el Paris Saint-Germain llamó a su puerta, Luis Enrique no dudó. El club parisino, conocido por su riqueza y su obsesión por la Champions League, estaba en un momento de transición. Las grandes estrellas mediáticas como Lionel Messi y Neymar habían abandonado el barco, y el proyecto liderado por Kylian Mbappé, aunque talentoso, carecía de identidad. El PSG era un equipo de individualidades brillantes, pero sin alma colectiva. Para Luis Enrique, este era el lienzo perfecto para pintar su obra maestra. Desde el primer día dejó claro que no estaba en París para seguir la fórmula del pasado. En una reunión con el presidente Nasser Al-Khelaifi y el director deportivo Luis Campos, Luis Enrique presentó una visión audaz: construir un equipo, no una constelación de estrellas. Su filosofía se basaba en 3 pilares: intensidad, compromiso colectivo y confianza en el talento joven. Era una apuesta arriesgada en un club acostumbrado a los nombres rimbombantes, pero Luis Enrique tenía un historial de hacer funcionar lo improbable. El primer paso de Luis Enrique fue establecer una identidad táctica clara. Inspirado en su etapa en el Barcelona, donde lideró al trío Messi, Suárez, Neymar a la gloria en 2015, adoptó un sistema 4-3-3 que priorizaba la presión alta, la posesión con propósito y la verticalidad. Sin embargo, a diferencia de aquel Barça, el PSG de Luis Enrique no dependía de individualidades para resolver partidos. Cada jugador, desde los defensas hasta los delanteros, tenía un rol específico en un engranaje perfectamente sincronizado. Una de las decisiones más controvertidas fue su enfoque con Mbappé, el niño prodigio del fútbol francés. En lugar de construir el equipo alrededor de Mbappé, Luis Enrique lo integró como una pieza más del colectivo. Kylian es extraordinario, pero el equipo es más grande que cualquier jugador, declaró en una rueda de prensa. Esta postura generó tensiones iniciales, especialmente con los medios que veían a Mbappé como intocable. El centro del campo fue otro punto clave. Jugadores como Vitinha, Warren Zaïre-Emery y João Neves, Luis Enrique creó un trío dinámico que combinaba creatividad, trabajo defensivo y juventud. Vitinha en particular se convirtió en el cerebro del equipo. Zaïre-Emery, un producto de la cantera parisina, encarnó el espíritu incansable que Luis Enrique exigía, mientras que Neves aportó calidad técnica y visión de juego. Este equilibrio permitió al PSG dominar los partidos desde la posesión, pero también recuperar el balón con una intensidad que desarmaba a sus rivales. Si hay un jugador que encarna la redención de Luis Enrique, ese es Ousmane Dembélé.
Cuando el PSG fichó a Dembélé en 2023, muchos lo consideraron un error. El francés, que había brillado esporádicamente en el Borussia Dortmund, falló terriblemente en el Barcelona. Era visto como un talento desperdiciado, plagado de lesiones y decisiones cuestionables dentro y fuera del campo. La prensa y los aficionados parisinos temían que su llegada fuera un paso atrás en la ambición del club. Sin embargo, Luis Enrique vio en Dembélé algo que pocos podían, un diamante en bruto cuya chispa solo necesitaba el entorno adecuado para brillar. Desde el primer entrenamiento, Luis Enrique trabajó con la confianza de Dembélé. Luis Enrique diseñó sesiones específicas para mejorar su toma de decisiones y su resistencia física, trabajando de la mano con el cuerpo médico para minimizar las lesiones que habían lastrado su carrera. El impacto fue inmediato. Dembélé se convirtió en una pesadilla para las defensas rivales. Su velocidad, regate y capacidad para romper líneas transformaron al PSG en un equipo letal en transiciones rápidas. Pero lo que más sorprendió fue su compromiso defensivo. Dembélé, antes criticado por su apatía, ahora presionaba con la intensidad de un juvenil, recuperando balones y liderando la primera línea de presión. El éxito de Luis Enrique en París no se limitó a transformar a Dembélé. Su mayor logro fue forjar un equipo en el que cada jugador, sin importar su estatus, se sentía parte de algo más grande. En el pasado, el PSG había sido un escaparate de egos, donde las estrellas competían por el reflector en lugar de complementarse. Luis Enrique rompió con esa cultura. En mi equipo no hay intocables, todos corren, todos defienden, todos atacan, repetía en los entrenamientos. Este enfoque se reflejó en la alineación. Jugadores como Marquinhos, el capitán, se convirtieron en el pilar emocional del equipo, organizando la defensa con una solidez que recordaba a los grandes centrales de antaño. Hakimi, conocido por su ofensiva, aprendió a equilibrar sus subidas con un trabajo defensivo impecable. En el ataque, Gonzalo Ramos y Kolo Muani, que habían luchado por encontrar su lugar, florecieron con Luis Enrique, aportando goles y sacrificio. La cantera también tuvo un papel crucial. Luis Enrique apostó por jóvenes como Warren Zaïre-Emery y Bradley Barcola, dándoles minutos en partidos clave. Zaïre-Emery, con solo 18 años, se convirtió en el motor del mediocampo, mientras que Barcola, un extremo eléctrico, aportó frescura en el ataque. Esta mezcla de juventud y experiencia creó un vestuario unido, donde los veteranos guiaban a los novatos y los novatos inspiraban a los veteranos. El cuerpo técnico también jugó un rol fundamental. Luis Enrique trajo consigo a colaboradores de confianza como Rafael Paul, su preparador físico, y Jordi Guerrero, su analista táctico. La temporada 2024-2025 marcó el punto culminante de la redención de Luis Enrique. El PSG no solo dominó la liga con un fútbol vistoso, sino que se convirtió en el equipo a batir en Europa. En la Champions League, el equipo parisino despliega un juego que combina la elegancia del tiki-taka con la ferocidad de un equipo de contraataque. El punto de inflexión llegó en los cuartos de final de la Champions League en Anfield. Enfrente estaba el Liverpool, un equipo conocido por su intensidad y su afición inquebrantable. El partido fue una batalla táctica, con ambos equipos presionando sin descanso. Sin embargo, el PSG de Luis Enrique demostró una madurez que pocos esperaban. Ahora el PSG está a las puertas de otra final, con el único obstáculo del Arsenal por delante para llegar al partido definitivo en Múnich y buscar conseguir su primera Champions League. La victoria en la Champions League no es solo un trofeo, sería la validación de una filosofía. Luis Enrique demostró que en un fútbol dominado por el dinero y las superestrellas, el trabajo en equipo, la humildad y la confianza podían mover montañas. Su PSG no era el equipo de los nombres rimbombantes, sino el de los jugadores que habían sido cuestionados y que bajo su liderazgo encontraron su mejor versión. Dembélé, Vitinha, Zaïre-Emery, Kolo Muani. Cada uno de ellos era una prueba viviente de que el talento, cuando se combina con esfuerzo y dirección, puede alcanzar la grandeza. A nivel personal, la redención de Luis Enrique también resonó profundamente. El hombre que había enfrentado la pérdida de su hija y el escrutinio público mostró al mundo que el dolor no define a una persona, sino que puede ser el combustible para construir algo extraordinario. El impacto de Luis Enrique trascendió París. En España, donde las críticas tras el Mundial habían sido feroces, la opinión pública dio un giro. Los mismos medios que lo habían cuestionado ahora lo alababan como un genio táctico, y los aficionados reconocían el valor de su trabajo con la selección, que había sentado las bases para una nueva generación de talentos. En Francia, Luis Enrique se convirtió en un ícono no solo por los resultados, sino por devolverle al PSG una identidad que el club había buscado durante años. Había tomado un club fracturado y lo había convertido en una familia, había rescatado a jugadores olvidados y los había elevado a la gloria, y sobre todo había demostrado que la esperanza y la resiliencia pueden superar cualquier obstáculo. Para los aficionados del PSG, Luis Enrique no era solo un entrenador, era un símbolo de que los sueños, por más lejanos que parezcan, son posibles.
Para los jugadores era el líder que les enseñó a creer en sí mismos, y para el mundo del fútbol era la prueba de que un hombre, incluso tras tocar fondo, puede levantarse y escribir una historia de redención que inspire a generaciones. Y en el corazón de Luis Enrique, la paz de saber que contra todo pronóstico había encontrado su lugar en el mundo. El PSG de Luis Enrique no solo asusta a Europa, es la encarnación de la esperanza, la prueba de que el fútbol, como la vida, siempre ofrece una segunda oportunidad. Pero ¿tú qué piensas? ¿Logrará Luis Enrique coronar todo esto con la gloria de la orejona? Déjalo en los comentarios, te leo.